Muchísimas gracias, monseñor Ricardo. Gracias por esta invitación que me honra sobradamente. A todas las autoridades presentes y panelistas que están aquí y a todas las personas que nos acompañan. Pues tengo que saludar también muy cordialmente a todos aquellos hermanos que están conectados a través de las redes y saludarles en todas las partes del país donde están compartiendo este momento con nosotros. Yo quería, antes de comenzar, hacerles una confesión. No me gustaría ser académico en este momento, me gustaría ser aquel que pone ante ustedes un testimonio vital, por doble razón, lo verán a lo largo de la exposición, pero les adelanto que no creo mucho en la capacidad de la mente humana como la que genera las ideas que vamos a traducir en esta exposición, queriendo llegar no a la cabeza o a la mente, sino al corazón de las personas. Pero para llegar al corazón hay que partir del corazón. Y entonces necesito que reciban mi mejor testimonio vital en orden a la educación que estamos todos trabajando en un momento crítico de la humanidad, pero un momento al mismo tiempo muy interesante, aquel que nos permita a todos dar un giro copernicano a lo que hemos hecho de nuestra vida personal, familiar, social, de nuestros países y, por supuesto, el eje transversal que supone la educación y el trabajar en comunidad. Eso creo yo que significa también la propuesta de este congreso, trabajar en comunidad, lo que venga a ser el resultado de aquello que, poniendo nosotros uno, logremos que la providencia divina ponga el 100 que le corresponde al uno que nosotros pongamos. Así nos lo dice el Maestro Jesucristo, ¿verdad? Si es que somos capaces de poner uno con corazón, con ofrenda de nuestra vida, recibimos el 100 por uno, ¿verdad? Pues a mí me gustaría que este encuentro y esta pequeña participación mía se convierta en ese eje de éxito de la transformación educativa a la que estamos todos obligados, ¿verdad? Yo propuse a esta oficina de educación católica 3 títulos y escogieron este, que para mí significa no otra cosa sino poder testimoniarles lo que pretendemos hacer en las universidades de las cuales también dependo yo o en las cuales me encuentro. Formo parte de una red de universidades en Ecuador a través de 7 sedes de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, pero a su vez estamos, como hoy día es absolutamente necesario, vinculados a universidades tanto nacionales como continentales, como entre nuestros continentes también. Y esto se convierte en una necesidad ineludible de lo que vaya a ser el trabajo que vamos a realizar entre todos a partir de esta necesidad de transformación. Yo espero que no me traicione mucho el ir viendo aquellas pantallas que yo les he puesto delante. Ayer me llegaba este artículo de un profesor de la Universidad Juan Carlos I de España. Escribía el 29 de septiembre un artículo donde habla de la barbarie interior de las instituciones educativas, ¿verdad? Y esa barbarie interior él la fija en características que ahí las tienen ustedes delante. No les leo porque me gustaría que cada uno escoja una de las que dice, de las 20 que dice, pero me gustaría también decirles lo que él, en un artículo muy amplio, dice en algo que copié ahí. Dice: la raíz del problema, o sea, de esta barbarie interior, es fundamentalmente una raíz espiritual. Y lo dice un profesor de una universidad laica, ¿sí? Y por ello se encuentra ante todo en la educación, la raíz que podamos buscar como solución a este problema.
el sentido y meta de la educación es la formación de la persona, dice él. No es posible la educación sin una determinación de los fines de la vida humana. Si tuviéramos que decir a qué nos tenemos que dedicar, es a buscar esta teleología, esta finalidad que tiene la educación y que está en relación con la finalidad de la vida humana. Y por ello, la muerte de la finalidad, si es que le quitamos este objetivo a la educación, entraña la destrucción de la educación, pues ella no puede ser meramente instrumental, ¿verdad? O sea, no podemos dejar que la educación siga haciendo lo que está haciendo, convirtiéndose en un instrumento de la mente humana para el conocimiento, pero que no tiene una direccionalidad, por ejemplo, hacia la visión o hacia la sabiduría, que es lo propio del ser humano, ¿verdad? El conocimiento lo tienen también los animales, pero la visión y la sabiduría la tenemos los seres humanos desde nuestra condición espiritual, ¿verdad? Entonces, quedarnos en la instrumentalización de la educación nos llevaría o nos está llevando al fracaso total de ella. Les pongo ahí algo que a mí me llama mucho la atención. No solamente la educación integral tiene que ver con aquello que hasta ahora hemos trabajado con la educación reglada o la educación familiar incluso, sino que tiene que ver con la salud integral del ser humano. O sea, estamos hablando de una necesidad imperiosa, muy notable a través de la pandemia que hemos sufrido en el mundo, y la salud incluye la tarea que tenemos que acometer los educadores también, pensando que la salud no es solamente física, no es solamente psíquica, es salud espiritual también, ¿verdad? Y lo curioso es que, no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero lo que hasta ahora ha trabajado la educación es un octavo, decimos ahí, de lo que es realmente el objetivo de la educación. Todo lo demás está sujeto a que sigamos investigando desde la capacidad espiritual del ser humano, pasando por la capacidad cerebral del ser humano, la capacidad psíquica, la capacidad física del ser humano, que tiene que estar maravillosamente interrelacionada, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajar esas 7 octavas partes que están ocultas, como aparece oculto ahí en el iceberg que tiene delante, pues lo que no se ve, solamente se ve una octava parte. El problema central, a mi modo de ver, Jesucristo en el siglo XIX fue expulsado de las universidades, incluyendo las universidades católicas. Quedó Jesucristo a las puertas de las universidades católicas en un espacio que se llamaba pastoral universitaria, que nada tenía que ver con lo que hacían las universidades. ¿Tenemos que devolver a Jesucristo a las universidades en el siglo XXI o perdemos la oportunidad de restaurar la vida humana y, por tanto, la tarea principal que tiene la educación? Excluir a Jesucristo de las universidades lleva consigo la exclusión de este gran pensador, gran universitario, gran filósofo, gran educador, que Jesucristo, de todas las ciencias humanas. Han perdido el horizonte, el vértice de lo que sería la ciencia humana como capacidad de recuperación de todas las habilidades, capacidades y finalidades de la vida humana, ¿sí? Entonces tenemos unas ciencias humanas que no son humanas, son todo menos humanas. La pregunta que tenemos que hacer a las universidades públicas y privadas, a las universidades del siglo XXI, ¿es posible hablar de universidad si excluimos algún pensador de la historia del pensamiento, de la historia de la cultura? Porque las universidades tienen que estar abiertas a toda manifestación. Y
justamente aquellos que más pueden aportar están excluidos, entre ellos Jesucristo. Entonces, las universidades pierden su verdadero sentido que les caracteriza de ser universales si es que excluyen a algún pensador. Y si han excluido a Jesucristo, tenemos que decir que las universidades desde esa exclusión han perdido ya también la condición universitaria. Yo les estoy hablando de investigaciones que se vienen haciendo desde hace 30 años en grupos de investigación universitaria, en escuela de pensamiento establecida en 22 países de este mundo, para devolverle a Cristo su lugar en la educación y en el mundo universitario. Me he quedado nuevamente con esta imagen para decirles que necesitamos universidades y ciencias que no excluyan nada de lo que sea competencia de su objetivo institucional o de conocimiento. Y tienen que ser universidades y ciencias que estén vinculadas unas con otras. No se puede hablar hoy día en la universidad de disciplinas aisladas. Estamos hablando de inter- y transdisciplinariedad. Si no es así, la vida humana no se comprenderá, porque somos todos inter-transdisciplinarios para poder desarrollar todo lo que nos compete como seres humanos. Ahí ustedes saben que quien creó precisamente la teoría del iceberg o la teoría de la omisión, el premio Nobel Ernesto Hemingway, dice que lo importante no es lo que se ve, lo importante es lo que está oculto en el texto. Acuérdense que le han dado premio Nobel por los cuentos que ha hecho, El viejo y el mar, por ejemplo, ¿no? Y no es lo importante lo que está escrito en ese pequeño cuento, lo importante es lo que está supuesto, lo que está en el imaginario de aquel que lee. Bueno, pues esa es la idea que tiene que recuperar la educación y que tiene que recuperar la ciencia. No es lo importante lo que la ciencia ya ha dicho, sino lo que la ciencia tiene que seguir diciendo. No es lo importante lo que la educación propicia en la mente y en el corazón del ser humano, sino aquello que origina eso que está proporcionando al ser humano. Y es que la ciencia, dice Ortega y Gasset, lo tienen ustedes ahí, la ciencia es el mayor portento humano siempre y cuando que esté la vida humana como objetivo principal de la ciencia. Y si hacemos un recorrido por la situación actual de las ciencias, comenzando por la física y terminando por la ciencia humana más sencilla que podría ser la educación, pues lógicamente hemos perdido el sentido de que la ciencia es tal si es que se ocupa de la vida humana y si es la vida humana el objetivo principal, el sujeto y el objeto de la ciencia. ¿Sí? Si esto no lo recuperamos, por más desarrollo tecnológico, científico que tengamos, tendremos una humanidad caída en progreso de su caída, como la vivimos en este momento. Este cuadro es el inicio de una propuesta que me van a tener que perdonar, pero no la vamos a poder terminar en el tiempo que tenemos, pero queda abierta la propuesta para decirles eso que nos hemos propuesto como título. Primero, la educación y desarrollo integral desde el humanismo de Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Ante esa imagen que tienen ahí de el Cristo en la ciudad boliviana de Cochabamba, ¿no? Dicen que es uno de los más altos del mundo, ¿verdad? Y es el que nos inspira aquello que podamos decir y que será siempre muy inicial de lo que este maestro de la historia y de la cultura y de la educación y del humanismo nos ha dejado hasta hoy como mensaje. Y tenemos que ser capaces, los educadores también, de analizar por qué, a pesar de los 20 siglos de historia del cristianismo en el mundo,
Estamos en el siglo XXI todavía sin aquella influencia necesaria que Jesucristo tiene en el campo educativo. Hay que hacer un análisis histórico de por qué un pensador y un pensamiento tan original como el de Cristo ha sido malentendido porque filosofías grecolatinas anteriores a Cristo han estado obstaculizando el verdadero pensamiento de Cristo. ¿De acuerdo? Eso también nos queda como educadores como tarea pendiente para poder entender por qué, a pesar de los 21 siglos de historia de este gran Hijo de Dios como somos todos, y gran pensador, y el original pensamiento, modelo, antropología, epistemología que Jesucristo tiene, hoy día todavía no ha llegado con su original fuerza a las universidades. Hay que preguntarnos por ello. Yo les he puesto ahí 3 textos de nuestra Carta Magna, que es el Evangelio, es la Biblia, para decirles, por ahí podía estar el comienzo de la investigación que tenemos que acometer. El primero es lo que dice San Pablo, dice, el que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías, y tampoco las puede entender porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente. Si la educación no parte de la condición espiritual del ser humano, jamás llegará a cumplir el objetivo que tiene. Si la ciencia, el desarrollo de la ciencia, el desarrollo de la tecnología no parte de la condición espiritual del ser humano, se convertirá en un arma contraproducente de lo que pretende, que es desarrollar la sociedad. Si nos vamos a otro texto, nos dice San Juan, con él sí vamos a poder y sin él no podremos. Y él no es ajeno a la vida de ningún ser humano, porque vamos a verlo después, él define al ser humano como hijo de Dios, pero a todos los seres humanos, no a los que decimos pertenecer a una religión o a otra, a todos los seres humanos. Y vino a unir a todos los seres humanos en esta propuesta. Y sean perfectos, sean santos, tengan una visión de eternidad de su vida como nuestro Padre Celestial. Me he permitido añadir algo al texto del Evangelio, ¿no? Dice, sean perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Y qué significa eso? Ser santos, ser perfectos en el amor, ser capaces de entender con Santa Teresita del Niño Jesús que la vida humana es un instante entre 2 eternidades. Todo eso lleva consigo el objetivo que tiene que proponerse la educación si quiere hacer de la educación una tarea humana, propia de todos los seres humanos. Decimos que esto, lo que vayamos a decir, tiene que estar bien formado. Esta palabra la recojo del pensador que nos inspira esto, Fernando Rielo, para decir, por ejemplo, si hay una propuesta que tenemos que hacer en educación, tiene que tener 4 elementos perfectamente engranados. Tiene que partir de un modelo o paradigma concreto, explicable, entendible. Pero el paradigma, estamos hablando, el modelo, estamos hablando de una ciencia que también ha muerto en términos de cultura actual, que es la metafísica. ¿Sí? Los modelos los estudia la metafísica, ¿verdad? Los ha estudiado históricamente la metafísica, pero nos han dicho que la metafísica ha muerto, porque Dios ha muerto, ¿verdad? Y por eso estamos como estamos. Entonces, la matriz cultural sobre la cual se base cualquier propuesta educativa es el paso previo a cualquier otra actividad que podamos hacer en educación. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer, ¿bajo qué matriz cultural, bajo qué modelo, bajo qué paradigma, bajo qué visión del mundo estamos proponiéndonos
una propuesta educativa. Segundo paso irrenunciable para poder crear proyectos educativos, leyes, sistemas educativos, es la antropología pedagógica. ¿Con qué visión de la vida, el ser humano, estamos proponiendo una educación? ¿A quién vamos a educar? ¿Quién es ese sujeto al que vamos a educar? Se ha definido al ser humano de tantas maneras a lo largo de la historia de la cultura. Somos animales racionales, no lo negamos, somos seres pensantes, no lo negamos, somos seres simbólicos, somos seres sociales, sí, pero solamente somos eso porque somos hijos de Dios para Jesucristo. Y ser hijos de Dios es mucho más que cualquier otra cosa que se haya podido decir, y eso se dijo hace 20 siglos, ¿verdad? Pero no lo hemos entendido, no lo hemos puesto en práctica en el campo educativo, y es la base sobre la cual podemos entender el objetivo final, la teleología de la educación, el fin de la educación. Luego tenemos que entender qué significa ciencias de la educación, bien formadas, pero para eso tenemos que entender en qué consiste la epistemología que Cristo propone, porque invierte los valores, Cristo invierte los valores que tiene ahora la universidad. La universidad considera que solo ciencia aquella que es cuantificable, matematizable, y justamente considera que no ha llegado a ser ciencia aquella que es vivenciable. Y es justo al revés para Cristo. Lo vivencial es lo que justifica lo cuantificable. Entonces tenemos que cambiar la epistemología sobre la cual estamos basando nuestras propuestas en el campo educativo, ¿verdad? ¿Qué es lo que interesa en el aula? ¿Que el chico sepa de memoria muchas cosas? No, que el profesor y el estudiante viva aquello que va a ser siempre relativo, porque la vivencia no se paraliza. Se paralizan los números, pero la vivencia no, ¿verdad? Entonces tenemos que pensar en una teoría del aprendizaje diferente a la que hemos desarrollado en cualquier propuesta educativa, y tenemos que pensar en una epistemología o en una teoría de las ciencias de la educación y de las ciencias que hacen referencia a la educación, pues de una manera también diferente a lo que venimos haciendo hasta el momento, ¿verdad? Por eso hablamos de unas ciencias de la educación bien formadas, lo mismo que tenemos que formar bien cualquier proyecto que tengamos educativo. Ahí les amplío. Esto, por supuesto, lo vamos a dejar a disposición de la oficina, de tal manera que espero que llegue a todos los que nos están escuchando y lo puedan ir analizando paso a paso para ir generando ya propuestas desde la experiencia de cada uno. Pero ahí les pongo un concepto amplio de lo que sería, pues eso, el modelo, el sistema y la teoría que avala el modelo, etcétera, para que metodológicamente, metódicamente, podamos ir avanzando en esas propuestas. Estamos en un cambio de época, lo hemos escuchado muchas veces. Cambio de época implica cambio de paradigma, cambio de modelo, cambio de visión de las cosas que hemos visto hasta ahora. Cambio de matrices para las cuales tenemos que ver la cultura de otra manera. Pero todavía somos dependientes del modelo grecolatino identitático, que es el modelo de las cosas muertas, dice Xavier Zubiri, ¿no? O el de las cosas estáticas, ¿no? Y tenemos que cambiar ese modelo por el de Cristo. Lo primero que dijo Cristo, para resumir el capítulo 5 de San Mateo, es, bueno, sean más que eso que yo he dicho y que se dijo y que acabamos de decir. Sean más, sean más, sean más, ¿no? Sean más perfectos, sean perfectos, como nuestro Padre Celestial es perfecto, y el reto es tan enorme que no podemos sino no quedarnos en aquello que dijo Parménides. El ser es ser y el no ser no es, ¿no? Ser más, lo han dicho ya muchos pensadores, ¿sí? El modelo es ser más. ¿Qué significa eso en educación? Pues que lo que hasta ahora ha regido, el patrón que ha regido la cultura actual, se basa en decir que tú eres tú y yo soy yo, que esta mesa es la mesa, que la educación es la educación,
pero no nos abre un horizonte a un más, ¿sí? A es igual a A. En cambio, el modelo sobre el cual Cristo trabaja y estos pensadores que desarrollan el pensamiento de Cristo trabaja es A es complementario de B, ¿sí? Es decir, cualquier educando, y yo como profesor que soy educando también y soy educador, tengo que proponerme el ser más que lo que hasta ahora he sido, ¿verdad? Si me quedo con lo que soy o me conformo con la nota del estudiante y digo ya aprobó y ya ahí se quedó la cosa, pues estoy traicionando el modelo sobre el cual se basa la vida del ser humano, ¿verdad? Entonces eso tiene muchas implicaciones en educación. El modelo que estamos queriendo acabar con él, lo que nos hace es quedarnos en una relación binaria, pero sin salida de esa relación binaria, divergente, porque tú eres tú, yo soy yo, el estudiante, no hay dos estudiantes iguales, etcétera, y no pensamos en que esa diferencia es una virtud, porque nos podemos complementar, pero no lo podemos hacer bajo el modelo que tenemos, porque nos dice que tú eres tú y se ha consagrado el individualismo como parte de la educación. Y entonces cada estudiante es diferente, claro que sí, pero como es diferente como único, ¿qué hemos hecho? Educar en lo contrario de lo que tenemos que educar. Tenemos que educar en comunidad. Cristo dice, 2 o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Pero a mí me educan para ser yo y quedarme en el yo, pues estoy traicionando mi condición de ser humano, ¿verdad? Entonces, tenemos que pensar que la complementariedad es la característica fundamental del modelo de Cristo, del modelo del ser más, ¿de acuerdo? Y esto ya se viene trabajando, como digo, ampliamente. ¿Qué significa este pensamiento? Pues que estamos abiertos a eso, a la complementariedad y a la convergencia, no a la divergencia, sino a la convergencia. Ejemplos concretos de cómo se da eso, pues en el modelo que tenemos hasta ahora, estamos hablando de, ahí he puesto yo, para decirlo de alguna manera, un autismo pedagógico o un individualismo. El mayor problema que tenemos en todas las instituciones, sean educativas o sean empresas, es el individualismo. Pero es que en eso nos han educado y en eso nos siguen educando. No nos siguen educando en la complementariedad, en el sentido de comunidad. Hablamos de trabajo en equipo, en todos los espacios, pero la educación va contra eso. Va contra el trabajo en equipo. Entonces no vamos a progresar de esa manera. Tenemos que pensar que las relaciones, la relación es quizá la palabra más importante del nuevo modelo que Cristo nos pone delante, ¿no? La relación. 2 o más, pues ya 2 están en relación, pero además, ¿cuál es la virtualidad de esa relación? El que él, el maestro, Dios, como le quieran llamar, el Espíritu Santo, está haciendo posible el principio del conocimiento, que es la inspiración, como acto de Dios en la relación de los seres humanos, no en la individualidad. No hay inspiración en la individualidad, hay inspiración en la relación personal. ¿Estamos de acuerdo? Otro aspecto, pues la escuela hasta ahora se propone el conocimiento por el conocimiento. ¿Qué es lo que nos tenemos que proponer? ¿Qué va más allá del conocimiento? Pues va a la sabiduría, saber interpretar cada uno de los hechos de nuestra vida, no absolutizando, sí absolutivando. No sé si entienden la diferencia. Yo quiero llegar al más siempre, pero no llego nunca porque el modelo es Dios Padre, ¿verdad? Sí, pero estoy absolutivando, quiero decir, estoy aspirando al más que me ofrece cada experiencia que tengo en la educación, ¿no? Y eso se llama sabiduría o se llama visión. ¿Qué es la visión? Pues es aquella
aquel horizonte en el que se junta el cielo con la tierra, ¿verdad? Y que hace posible que yo sí tenga futuro, ¿no? No quedarme en el conocimiento por el conocimiento. Pero eso implica necesariamente un cambio de modelo. Ah, por último, a ver si me deja ver a mí mi máquina. ¿A ustedes no les ha dejado ver? Sí. ¿Cuál es el límite en este momento que ponemos a nuestras tareas? La razón, el cerebro, las neurociencias, ¿sí? El cognitivismo, llámenlo como quieran. ¿Y eso es lo propio del ser humano? No. Lo propio del ser humano es el más de la razón. ¿Cuál es el más de la razón? Pues llamémosle sabiduría, llamémosle visión, llamémosle como queramos, pero es aquello que no tiene límite, ¿no? Y no es aquello que me dice, yo ya matemáticamente he sumado la cantidad de conocimientos necesarios para aprobar. No, es la vivencia lo primero. Después viene la matematización de ese conocimiento. Tenemos que aprender, no aprender. O tenemos que, en la universidad nuestra decimos, aprehender. Es decir, aprender para ser más y servir mejor, decimos en el eslogan. Para ser más y servir mejor, ¿sí? Aprehender, aprender. Es decir, tengo que hacer mío aquello que supone el acto educativo, sea en casa, sea autodidacta, sea a través de la universidad, de la escuela, del colegio, etcétera, ¿no? Tengo que aprender para ser más, ¿sí? Y eso no lo podemos hacer bajo el modelo que tenemos implícito o explícito en la cultura actual. Tenemos que reinventar digo, o traer a este siglo XXI el modelo que hace 21 siglos nos puso Jesucristo delante. ¿De acuerdo? Cuando Cristo, lo tienen ustedes aquí en el programa que lo he visto, ¿no? En la primera página del programa de este encuentro. Jesucristo, camino, verdad y vida, Juan 14:6. Y hemos pensado que eso era un eslogan que a Cristo se le ocurrió decir. Esa es la clave del nuevo modelo. La verdad es metafísica. La vida es antropología pedagógica. O, si quieren ustedes, la palabra que queremos introducir, teantropología. Es decir, el ser humano, como hijo de Dios, vive la relación vital, permanente, entre Dios y él. El ser humano. Y no por ser católico, cristiano, por ser humano, según Cristo, ¿verdad? Y en eso es que tenemos que pensar que cuando Cristo dice camino, ¿qué es camino? Método, ¿no? Es la metodología que Cristo nos da. ¿Pero para qué? Para ser verdaderos, tener el modelo adecuado. La metafísica es la ciencia del modelo, ¿sí? Es la verdad. Y la vida. ¿Y la vida qué es? La vida que Cristo propone de muchas maneras en el Evangelio, ¿no? 2 o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, y solo así se puede vivir. ¿Qué quiere decir? Que no podemos prescindir de la relación que Él tiene con nosotros ni nosotros con Él. ¿De acuerdo? Por principio antropológico, no por principio religioso, por principio antropológico. A partir de ahí entendería bien la religión. Si soy teantrópico, es decir, acción de Dios en mí, conmigo, eso significa teantropía, puedo ser buen religioso. Pero si soy solo religioso, no necesariamente voy a ser buen teantrópico. Voy a tener una vida humana adecuada, porque la vida humana es relación con Dios indefectiblemente. Y si alguien te dice, pero es que yo soy ateo, te puedes decir, y yo también, porque la visión que yo tuve de Dios ayer ya es diferente a la de hoy. Por tanto, soy ateo de la visión de ayer. ¿Sí? ¿De acuerdo?
y esto no nos tiene que parar frente a todas las acechanzas que tienen nuestras religiones en el mundo entero hoy día. Estamos hablando de ciencia de la vida humana. No estamos hablando de solo religiones, estamos hablando de ciencia de la vida humana. Y Cristo es el protagonista de la propuesta. Perdón. Pasamos hemos hablado de lo bien formado, pasamos al modelo. ¿Cuántos modelos, dice Fernando Rielo, tradicionalmente hemos tenido en la historia de la cultura? 4 importantes. El cosmocentrismo, entendido como que la realidad es material, ¿sí? 1. El teocentrismo, entendido como que Dios es el todo de la realidad, el solo, ¿no? El antropocentrismo que nos viene desde la edad moderna, ¿verdad? Sí, donde el ser humano es el centro de todo. Ya lo dijeron también los griegos, ¿verdad? El hombre es la medida de todas las cosas, ¿no? Antropocentrismo, pero no es ninguno de los 3 el modelo de Cristo. El modelo de Cristo es donde 2 o más están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio. Y eso se llama acción de Dios en ti, contigo, o acción de Dios contigo, no sin ti, ¿no? No puede Dios actuar, no quiere Dios actuar sin ti, ¿no? Pues te deja libre. Y esa es una tragedia, ¿no? De alguna manera. Pero la realidad es teantrópica. La realidad del ser humano es teantrópica. Por tanto, el modelo de Cristo no es ni cosmocéntrico, ni antropocéntrico, ni teocéntrico, es teantrópico. Y claro, hoy día yo les he puesto ahí pues todas las cosas que ustedes saben mejor que yo. ¿Cuántas cosas se dicen de lo que vivimos? Que si somos economicistas, mercantilistas, sociologistas, fascistas, anarquistas, no sé cuántas cosas nos hemos inventado para identificar la realidad humana, ¿no? Pero bueno, no quiero entrar por ahí porque entraríamos en una discusión muy grande. Si nos ponemos en lo siguiente, ya hemos dicho esto, ¿no? Déjenme insistir en esto. Cualquier propuesta educativa tiene que tener una bien formación con 4 elementos indefectibles. Nos hemos quedado en 3. Ahora les digo, aplicar cualquier proyecto educativo, si es que antes no tenemos claro el modelo, no tenemos claro la antropología y no tenemos claro la epistemología, va a ser un proyecto que no tiene dirección y sentido. ¿Sí? ¿Y cuál es el primer proyecto que hay que definir en la educación? El proyecto de vida personal, ¿verdad? Es el que va a dar sentido a todo proyecto educativo, curricular, de aula o proyecto de relaciones con el contexto en el cual se desenvuelve la institución educativa, ¿no? Proyecto personal, no individual, cuidado, no confundamos, ¿no? O sea, porque si nos quedamos en el proyecto de vida individual, reafirmamos el modelo ya caduco, ¿sí? Tiene que ser un proyecto personal. ¿Qué es la diferencia individual entre personal? Que el personal es relación con otras personas, ¿verdad? Yo no puedo hacer mi proyecto de vida sin pensar en las personas con las que comparto mi vida o con las que compartiré mi vida. ¿Sí? Eso está claro. Ya dije esto, perdón, es que me estoy repitiendo y paso a otra cosa. Vamos a antropología. ¿Cuál es la concepción antropológico-pedagógica que está acorde con este modelo? Bueno, pues ya lo he dicho. Ser humano, todo ser humano, es hijo de Dios. Además de ser racional, además de ser pues animal, además de ser simbólico, social, todo lo que ustedes quieran, pero es hijo de Dios. Y eso abre la discusión de la antropología pedagógica. Y eso no se limita al campo religioso. Más bien el campo religioso tiene que estar
dentro del ámbito de la condición humana, que es la de que todo ser humano es hijo de Dios. Yo cuando veo a nuestro Papa Francisco reunirse hace unos días en Kazajistán, en algún sitio de esos, que no recuerdo el nombre bien, con todas las religiones, todas las confesiones religiosas del mundo, por ahí vamos hacia el modelo que Cristo tiene, ¿no? ¿De acuerdo? Y ahí entendemos las confesiones religiosas cuando partimos del modelo de Cristo, ¿no? O lo que se dice ahí abajo también, que es que la persona en sus relaciones formales y trascendentales. Piense que la relación en educación formal no se puede dar sin la relación trascendental. Cada niño, cada joven, cada persona que está en una institución educativa tiene unas relaciones formales, las que tenemos con los seres humanos que tenemos al lado, y trascendentales en esa condición de ser teantrópico. La acción de Dios en ti contigo, la acción de Dios en ti contigo, conmigo, genera también una relación diferente entre nosotros, y eso lo tenemos que educar. Insisto, en su proyecto de vida personal, no individual, no individual. Y esto hace que la persona en esas condiciones sea el centro del proyecto educativo, del proyecto curricular, de la actividad que desarrollamos en educación. Todo ser humano es hijo de Dios. Si necesitan citas, ahí las tienen. Y hay muchas más, ¿verdad? Pero tenemos que pensar en que esto hay que desarrollarlo pedagógicamente, ¿sí? Culturalmente. Y les pongo 2 textos del Evangelio para que puedan hacer de ellos también una especie de ampliación de esta propuesta, ¿verdad? Hablando de que la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana, para decir dónde está la base del éxito de esa relación que supone la teantropía. Qué profunda y llena de riqueza es la sabiduría y la ciencia de Dios, qué insondables son sus designios y qué incomprensibles sus caminos. Y tenemos una educación que quiere certezas por todos los lados. Y lo que necesitamos es dejar que haya abierta la sospecha permanentemente, la posibilidad de seguir descubriendo el mundo, ¿no? No que hayamos descubierto el mundo porque ya somos premios Nobel, no, te falta todavía el 80%, por decirle en porcentaje, pero infinito desarrollo de tu capacidad. ¿Qué significa en términos de estructura humana esta propuesta? La dice Jesucristo también en el Evangelio. Se dice allí explícitamente en varios pasajes del Evangelio. ¿Cuáles son los componentes estructurales, funcionales, operacionales del ser humano? Pues todos tenemos un espíritu creado, inhabitado por la divina presencia que nos constituye, que es Dios mismo como creador. Pero esto no tiene que ver sino con una propuesta antropológico-pedagógica. Recuerden esto, ¿sí? Y que es el espíritu humano el que hace posible la simplicidad, singularidad unitiva de la vida. Hoy día sufrimos todos los seres humanos de depresiones, de actitudes para el suicidio. Sí, hemos perdido el horizonte de la vida. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad espiritual de unir todas nuestras experiencias vitales en el objetivo de lo que es la vida humana, que es un instante entre 2 eternidades, ¿sí? ¿De acuerdo? O, como dice también Teilhard de Chardin, es que tú naces
de Dios, permaneces aquí, mueres pero sigues viviendo y por tanto eres en tu origen eterno, porque Dios es eterno, es tu origen y te dice Cristo, y si me sigues te doy la vida eterna. Entonces, tener esta conciencia de singularidad. ¿Saben lo que es la singularidad en física? Y no, si hay algún físico que me perdone porque yo no soy físico, pero la singularidad en física es cero volumen e infinita densidad. No sé lo que quiere decir eso, pero me resulta gracioso, porque la infinita densidad de la vida hace posible que yo entienda que mi vida no acaba con ninguna de las experiencias que tengo, ¿sí? La densidad de la vida. A ese espíritu creado e inhabitado por Dios tenemos que pensar en una psicología que está en relación con el espíritu y por tanto hablamos de psicoespiritualidad y tenemos que manejar este lenguaje en educación y que a su vez está en relación con la psicosomaticidad. Y esto es fundamental para darles a entender a nuestros científicos cerebrales, a los neurocientíficos, para decirle, miren, cuando yo me miro al espejo, lo importante no es lo que veo en el espejo, lo importante soy yo, que estoy delante del espejo. Y usted me está hablando de que lo importante es el cerebro del ser humano, pero el cerebro del ser humano es el espejo de lo que pasa en su psicoespiritualidad, ¿no? Y entonces tenemos que trabajar la identidad del ser humano en aquello que nos distingue como seres humanos, que es la psicoespiritualidad, de la que no participan los seres vivos no personales, ¿verdad? Los seres vivos personales participamos de esa espiritualidad. Entonces, la psicología que anima el psicosoma, heredado, y que se vincula con el espíritu creado, constituyendo la dimensión psicoespiritual del ser humano, lo propio de la psique, que es la complejidad. Y por eso, por esa complejidad estamos como estamos. Y por eso los psiquiatras y los psicólogos se están poniendo las botas en este momento para poder tener a muchos clientes en sus consultorios, ¿verdad? Porque somos psicológicamente complejos, pero no nos agotamos en la complejidad. Nuestro destino es la unidad, singularidad con el absoluto, con Dios mismo, entre nosotros, porque somos teantrópicos todos, ¿no? Y luego, pues, la siguiente estructura, el cuerpo o estructura somática vinculado estrechamente a la psique o al alma humana, y lo propio del cuerpo, que es pues la compositividad, esta maravilla del cuerpo humano con toda su compositividad, ¿no? Nos metemos en la teoría educativa, que espero que nos diga algo. A ver, tengo que pasar a otra transparencia, me perdonan, que aquí hay una falla de constitución, ¿no? A ver si estamos aquí. No, es que antes tenía que ver, antes de es la epistemología, ¿verdad? Sí. Y de la epistemología, que antes decíamos que es parte también de las 4 estructuras de un proyecto educativo bien formado, pues tenemos que pensar, como dice ahí, que tener una visión adecuada de la ciencia y de la investigación científica es sumar lo que hasta ahora se han llamado ciencias experimentales o ciencias duras con las ciencias experienciales, ciencias del espíritu, ciencias humanas, llámenlas como quieran, pero las dos se complementan perfectamente. Perdón, ¿me van a hacer observaciones? No, gracias, porque sí, ya he observado que falta ampliar la pantalla. ¿Sí? Entonces, si la ciencia que manejamos en cualquiera de los campos de la ciencia no está presidida por una complementariedad entre las ciencias experimentales y las ciencias vivenciales o experienciales, no vamos a avanzar
en el desarrollo de la ciencia, ni tampoco en el desarrollo de la educación, pero además invirtiendo el orden. Hasta ahora solo se consideraba ciencia las ciencias matematizables, ¿verdad? No, las ciencias matematizables son deudoras de las ciencias experienciales, de las ciencias sociales, humanas, del espíritu, como las quieran llamar. ¿Por qué? Porque el ser humano, que es el sujeto y objeto de la ciencia, lo importante de él no es el cuánto tiene, cuánto vale, cuánto, ¿no? Lo matematizable. Lo importante de él es su vivencia, es su vida, es aquello que determina su vivencia, que es la teantropología, la acción de Dios en ti, contigo, y eso origina también el principio del conocimiento de todas las ciencias, que no es los sentidos que decía Aristóteles, ni es la mente, ni es la razón, es la inspiración. Dicho así por Cristo cuando se va, dice: yo no les dejo huérfanos, les envío el Espíritu Santo, que tiene como acto la inspiración, que les enseñará toda la verdad. Y ese no es un problema religioso, es un problema. En ello contribuirán los sentidos, en ello contribuirá la mente, la razón, todo lo que ustedes quieran. Pero el principio del conocimiento es la inspiración. Y ahí sí podemos hablar de ciencia total o ciencia real, ciencia integrada, ciencia que considera una epistemología adecuada, que es complementaria a la ciencia matematizable con la ciencia experiencial, vivencial, sí, todo lo que queramos, pero en ese orden. Y eso yo, que si llevo toda mi vida en la universidad, digo, nos va a costar también el martirio, porque tenemos a científicos muy duros que dicen que no es posible ese cambio, ¿no? Pero si no lo cambiamos, el siglo XXI no será, dice Hans Kuhn, ¿no? Si el siglo XXI no es teantrópico, no será. Bueno, pues juguémonos la vida, porque hay que cambiar desde la concepción de la ciencia, la práctica de la educación, la práctica de la vida en familia y respetar el orden que está establecido por Cristo en el mundo. Y claro, aquí tenemos que pensar que hay una constante formal del método en esta visión, nos lo dice esto Fernando Rielo, dice que la constante formal del método para las ciencias experienciales es una y para las ciencias experimentales es otra. En el caso de las ciencias experimentales es la unidad de medida, sí, perfecto, y en el caso de las ciencias experienciales es la unidad de vivencia. Y describamos lo que es eso, ¿no? Es cualificar, potenciar, es vivenciar. Lo otro es muy importante. Tenemos que ser cuantificadores también, dar precisión a los conocimientos, perfecto, pero no para agotarlo ahí, sino para desarrollarlo. Y lo más importante que habría que ayudarles a nuestros epistemólogos es a decir, pero es que hay una constante trascendental del método, que es la inspiración. Los artistas no tienen problemas, todos lo creen, ¿sí? Los músicos, los poetas, todos dicen la inspiración es la base. Pero los científicos duros, nada que ver, ¿no? Los educadores, nada que ver. Pero es la constante trascendental del método. Para Jesucristo lo dijo con palabras sencillas. No les dejo huérfanos, les envío el Espíritu Santo que les enseñará toda la verdad. Pero no lo hace como lo hacemos los profesores, queremos que lo aprendan todo en un día. No, 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 poco a poco, ¿sí? De acuerdo a tus necesidades y a tus posibilidades. Y luego, pues, esto, claro, solo lo podemos entender con un nuevo modelo, el modelo teantrópico, ¿sí? Aquel que pone en relación a un quién, que eres tú, que soy yo, que somos nosotros, con un quién con mayúscula. Digo esto porque el quién es la pregunta que se le olvida a los diseñadores de los proyectos educacionales.
todas las preguntas son válidas. ¿Para qué, qué, cómo, cuándo, tal? Pero se olvidan de la pregunta importante, que es el quién, que es la persona, pero en relación con otro quién, que es quien le constituye como persona, ¿no? ¿De acuerdo? Y todo lo demás pues serían las variables metodológicas que ya manejamos todos bastante bien. Y tenemos que tener en cuenta esto que les decía antes. Estamos invadidos en las ciencias humanas y en la educación por las ciencias cognitivas o por las neurociencias, que son el dar importancia a lo que vemos en el espejo y no a quien está delante del espejo. ¿Sí? ¿Es muy importante la neurociencia? Sí, pero es para entender a quien está frente al espejo. No a que yo me quede con que, a ver, ¿qué tiene mi cerebro? Que además conocemos de él el 10% nada más. ¿Sí? ¿Qué tiene mi cerebro para yo entender la vida humana? No. La vida humana no la entendemos cerebralmente, la entendemos espiritualmente. ¿Sí? Es importante que sigamos investigando cuáles son las funciones de nuestro cerebro. Importantísimo. ¿Pero para qué? Para entender mejor al que está, repito, frente al espejo, que soy yo, que eres tú, que somos nosotros, ¿sí? Porque somos un espíritu psicosomatizado, no somos una, como decían en la educación, decíamos, somos seres biopsicosociales. ¿De verdad? ¿Pero se agota ahí nuestra definición? No. Somos espíritus psicosomatizados. Y en el espíritu está la clave del conocimiento y la clave del entendimiento de lo que es el acto educativo, ¿no? Y además ese espíritu psicosomatizado está potenciado precisamente por la presencia constitutiva de nuestro creador. ¿Sí? Se necesitan ciencias que abarquen al ser humano integral, no solo psicosomático o cognitivo, o como lo quieran decir los científicos de las ciencias neurológicas, ¿no? Integralmente significa partir de la condición espiritual para poder entender también nuestra condición psicosomática. ¿Sí? Bueno, esto no les pongo mucho, sino se lo dejo para que lo sigan pensando juntos, pero la idea es que la matemática y la metafísica son complementarias, que es lo que está abajo de esta transparencia. La matemática es importante, sí, pero sin la metafísica, es decir, sin el modelo, porque la metafísica es la ciencia del modelo, no se podrá entender nunca ninguna ciencia exacta, ninguna ciencia cuantificable o matematizable. ¿Sí? Ahí tienen ustedes conceptos para que lo puedan trabajar también como nosotros lo venimos trabajando para llegar a la comprensión relativa que tendremos del modelo. Y vamos a ver si ahora me permite. Sí, entonces recuerden esto, ¿no? Que la persona, lo repito otra vez, la persona es el centro del acto educativo, pero es la persona en su proyecto de vida personal, no individual, por tanto rompamos con el individualismo, es el enemigo más grande que tenemos los seres humanos en este momento en todos los espacios de la vida social y de la vida humana y de la vida educativa también, ¿no? El individualismo. Entonces hay que trabajar con los estudiantes desde jovencitos el proyecto de vida personal, que es proyecto de relaciones humanas con las personas que convive él, que convivirá, que estará formando una familia, etcétera, etcétera, ¿no? Y por tanto, todos los demás proyectos educativos tienen que estar en relación con el proyecto de vida personal, no individual. ¿Sí? Cualquier proyecto que nos propongamos en la práctica educativa. Lo sigo insistiendo de esa manera. Acuérdense que cuando hemos hablado de la matriz con la cual estábamos diseñando los proyectos curriculares, los proyectos educativos, estaba olvidándose de la pregunta más importante, que es el quién. ¿Sí? ¿De acuerdo? Todo lo demás es válido. ¿Con qué? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Cómo evaluamos? ¿En qué momento? Etcétera. Todo eso es muy importante, sí, pero la pregunta que va a determinar el valor de todos esos elementos es el quién con un proyecto personal de vida psicoética, decimos.
una nueva disciplina que va a tratar la teantropología, ¿no? Les comparto lo que decimos a los jóvenes en las universidades. A ver, ahora tienes que venir a la universidad para sacar 3 títulos, ¿sí? El primer título, ser persona, con un proyecto de vida personal coherente. Por tanto, te vas a graduar si tienes tu proyecto de vida. Y si no, no merece que te gradúes porque no, ya, para mandar a alguien a la corrupción ya tenemos bastante, no necesitamos más, ¿no? Entonces tenemos que sacar personas coherentes de las universidades. El primer título que tiene que sacar un estudiante universitario es el título de ser persona integral y formalmente bien formado, ¿no? ¿Sí? Pero ¿qué hacemos en las universidades para eso? Entonces tenemos que cambiar las formas de trabajar en las universidades, ¿verdad? Y me imagino que eso les pasa también a los centros educativos secundarios, ¿no? Porque ya ahí tienen que empezar a definir su propio proyecto de vida, ¿no? Un proyecto de vida personal, no individual. Y entonces, el primer título, tienes que ser una persona íntegra, psicoética, con un proyecto de vida personal coherente, etcétera. Y eso con el hecho de prepararte para formar una familia, para formar un equipo de trabajo, para ser capaz de tener una vida posterior a tu etapa educativa coherente, eso, decimos, vale el 80% de todo lo que hagas en el centro educativo o en la universidad. ¿Y el título? ¿Le damos? Si solamente vas con el título a la sociedad, ¿qué pasa? No pasa nada. No hay trabajo. Y si no estás preparado personalmente para asumir cualquier reto que te van a poner en cualquier espacio laboral al cual te vas a comprometer, te van a decir al día siguiente, vete mañana a la administración a pedir tu liquidación porque no es posible, aunque seas doctor en no sé qué cosa, ¿no? ¿Sí? Como persona tiene que dar la nota y eso no le hemos enseñado en la universidad. Le hemos enseñado a ser ingeniero, a ser arquitecto, a ser abogado. Pero eso no cuenta. ¿Sí? En la práctica de la vida no cuenta. Entonces tenemos que cambiar el orden de lo que hacemos en nuestras instituciones educativas y en las universidades. Y por último, creo que por último, a ver, no, aquí, antes aquí. El cuadro se va completando un poco, este cuadro es muy complejo, pero por respeto a ustedes he querido quitarle un poco de complejidad. Y entonces piensen ustedes que las relaciones que el ser humano lleva a pensarte en una relación con lo sobrenatural, si quieres tú. Todas las culturas, vamos a decir, en la humanidad, han tenido signos claros de esta relación con lo sobrenatural, ¿no? Bueno, pues llamémosle como le llamemos, pero esa es la relación que preside todas las demás relaciones. La relación consigo mismo, con el otro, con la sociedad, con la naturaleza. Todas las demás relaciones están presididas por la relación sacral que tiene el ser humano. ¿Sí? Y cuando hablamos de capacidades, de facultades, de habilidades, de todo, pues partamos de un hecho muy simple, pero que he querido ponerlo ahí para ponerles una novedad que tenemos que investigar. No solo tenemos inteligencia y voluntad como facultades humanas. La facultad humana más importante es la facultad unitiva. Primero, para decir que lo que pienso con mi facultad intelectiva y lo que deseo con mi facultad volitiva, si no lo uno, tengo que ir al psiquiatra, tengo que ir al psicólogo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Si lo que pienso es una cosa y lo que hago es otra, hay una disfunción, ¿sí? Para no meterme con términos psiquiátricos, ¿no? Hay una disfunción. Entonces, la capacidad unitiva del ser humano es la clave de sus capacidades.
Y hasta ahora se ha intentado en la historia de la cultura hablar de esa tercera facultad, pero nos hemos quedado con la imaginación, con la memoria, pero no con aquello que hace posible lo que decimos de la capacidad espiritual del ser humano, que es la unidad de todo en Dios. Y Dios es el todo. Pero tenemos que unir todas nuestras condiciones psicofísicas, psicoespirituales, nuestra práctica de vida, nuestra actividad en el aula, nuestra actividad familiar, nuestra actividad social, política, económica, en esta condición teantrópica del ser humano. Y yo sé lo que estoy diciendo porque tenemos retos en las universidades muy fuertes. Estamos planificando, por ejemplo, una carrera que se llama Economía Heterodoxa, para hablar de la economía del bien común, para hablar de la economía de la solidaridad, para hablar de la economía circular. ¿Y qué va a pasar con los que manejan el 90% de la economía del mundo, que son 6 familias? No nos va a resultar muy fácil la cosa, ¿no? Digo esto para no hablar del problema educativo y toda la persecución que tenemos generalizada frente a una educación bien formada, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, no va a ser fácil, pero acuérdense que Cristo dijo, conmigo sí pueden, y sin mí no hay nada que hacer. ¿Sí? Y piensen en esos 2 aspectos que les pongo ahí en verde, creo, es la estructura funcional psicosomática, pero también la estructura funcional psicoespiritual. Todo eso lleva consigo un desarrollo amplísimo en el ámbito de la actividad educativa, que tiene que estar maravillosamente descrita con capacidades que tiene el ser humano psicoespiritualmente, psicosomáticamente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero maravillosamente relacionadas. Y luego todo lo que implica ir complementando este cuadro implica una cosa que en educación la entendemos todos, ¿no? Que es, tenemos que ir generando personalidades completas en los seres humanos, integrales, llámenlo como quieran, aquello que haga que el desarrollo de la personalidad del ser humano sea armónico, no disfuncional, ¿no? Como lo es en la mayoría de los casos de nuestras instituciones educativas, por falta de adecuación al modelo que Cristo nos ha puesto delante. ¿Sí? Y por último, me quedo con la propuesta que Cristo tiene de una concepción científica de la vida. ¿Sí? Porque a veces hemos pensado en lo que dice el Evangelio solamente, como decíamos antes, cuando decimos camino, verdad y vida, ¿no? Pensar solamente como frases bonitas que nos hacen sentirnos bien, ¿no? Pero no, cada frase de esas tiene una vigencia ahora para nuestros retos del siglo XXI importantísimo, ¿no? ¿Cuáles son las 4 condiciones que tiene que tener una disciplina para convertirse en ciencia? Nos lo enseñaron allí por los primeros cursos de epistemología en las universidades, ¿no? 4 condiciones. Primero tiene que haber un objeto de estudio. Tiene que haber un método, tiene que haber una experiencia o experiencialidad, experimentación de eso que decimos que es ciencia, y tiene que ser universal. ¿Sí? ¿Y qué dice Cristo de la vida humana? ¿Cuál es el objetivo para Cristo de la vida humana? Porque el objeto en filosofía, cuando es activo, se convierte en objetivo. El objeto de estudio se convierte en objetivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la vida humana para Jesucristo? De acuerdo a esta biblioteca, ¿sí? Sean ustedes perfectos como perfecto es nuestro Padre Celestial, ¿no? Objetivo de la vida humana. Y no individualmente, sino comunitariamente, ¿no? Porque solo donde 2 o más está Cristo ahí, ¿no? ¿Cuál es el método?
método de esta ciencia que Jesucristo propone al ser humano. Método, el camino, la forma de conseguir el objetivo. ¿Cuál es? Dicho repetidamente aquí, es la oración. ¿Pero qué es la oración? Que además dice continua, ¿no? Es decir, 24 horas al día. ¿En qué consiste? Indudablemente no son solo los rezos, ¿verdad? Sino es la puesta en ejercicio de todas aquellas capacidades que el ser humano tiene en su condición teantrópica. Es decir, ser humano, la acción del ser humano con el ser humano, pero con la acción de Dios en el ser humano, ¿no? Eso significa teantropía. Entonces, esa acción permanente que llamamos oración y que el Evangelio dice, oren continuamente, continuamente es 24 horas al día. Aun cuando duermo tengo que estar en oración, ¿no? Como actividad metodológica de la vida. Porque si no duermo, pues ya saben lo que pasa, ¿no? Me llevan al psiquiatra también, ¿no? ¿Sí? Ese es el método. ¿Cuál es el campo experimental que propone Cristo como parte de la ciencia humana? ¿Qué es lo que dice? Dice muchas cosas, pero podemos resumirlas en una. Cambien de vida, conviértanse, arrepiéntanse, etcétera. Pónganse en camino, ¿no? No se queden parados. Quien va para adelante y vuelve la vista atrás no es digno de mí, ¿no? ¿De acuerdo? Es la acción permanente que en este caso se comprueba ¿en qué? En que yo estoy cambiando continuamente. Metanoia, conversión, cambio, penitencia, llámenlo como quieran. ¿Y cuál es la cuarta condición de la ciencia de la vida humana para Jesucristo? La universalidad, ¿no? Es la condición para ser ciencia. ¿De dónde viene? Pues cuáles son las últimas palabras que Cristo dirige a nosotros cuando se va. ¿Qué dice? Vayan y díganle esto solo a los católicos, dijo, ¿no? A todos, ¿no? Universalidad del pensamiento. Bueno, pues Cristo tiene una propuesta concreta de lo que es una ciencia humana que no se ha desarrollado. Llámenla como quieran. La propuesta nuestra es, llamémosla teantropología. Y que tiene que ser una ciencia que se desarrolle en las universidades primero, porque hay que investigar sobre ello, ¿verdad? Pero que la tenemos que poner en práctica si queremos salvar a la humanidad. Y por último, sí, ahora sí, ¿en qué condiciones tenemos que trabajar nuestra propuesta? Ahí este cuadro que nos pone delante Fernando Rieló nos puede ayudar a ver la condición más importante. Tenemos que hacer que las relaciones humanas sean bien formadas frente a las mal formadas. De las mal formadas tenemos mucha experiencia, de las bien formadas tenemos poca. Hay que potenciar la bien formada. ¿Qué características tiene la bien formada? Tiene que ser dialogal frente a las mal formadas que son o fanáticas, o ideologizadas, o intolerantes, o obcecadas, o prejuiciosas, o monologantes, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Dialogal. Apertura, tolerancia, claridad. Pero no claridad para mí, no. Para tú y yo que estamos conversando y que tú y yo somos tres. Porque tú eres actor de lo que me dices, yo soy actor de lo que te escucho, pero lo importante no es lo que tú dices y yo te escucho o yo te digo y tú me escuchas, sino lo que entre los dos sacamos. Hay una acción agente, hay una acción receptiva y hay una acción replicativa. Y en ella intervienes tú y yo y quien a ti te asiste y a mí me asiste, que es el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Y entonces la conclusión es aquello que entre los tres hemos sacado
de nuestras relaciones, ¿verdad? Bueno, pues tenemos que potenciar la relación humana, no reducirla, tenemos que incluirla y no excluirla. Ahí tienen características de lo que significa cada una de estas cosas. Si no practicamos esto, no hay posibilidad de que lleguemos a un acuerdo en todo lo que nos propongamos para poner en marcha este modelo que Cristo tiene. Pues muchísimas gracias. Agradecemos a nuestro ponente con fuertes aplausos.